Estudios demuestran que los niños tienen un ranking de creatividad, un nivel de creatividad muy alto. Pero eso cambia cuando tienen 7 años de edad, cuando entran a la escuela, y solo 10% de estos niños es considerado creativos. Y los adultos, solamente 2% somos considerados adultos creativos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué dejamos de ser creativos? ¿No? ¿Por qué dejamos de desarrollar esta capacidad de estar innovando todo el tiempo? Voy a hacer una serie de invitaciones a ustedes. Una de ellas es para utilizar el mundo como un playground, ¿no? Que hago mucha experimentación, que vean las cosas de una forma distinta como las que estamos viendo hoy por hoy. Es una foto, es un ejemplo. Recientemente nos pidió el estado de Nayarit, que es aquí de México, que habláramos sobre la Riviera Nayarit y que tenían folletos muy bonitos para enseñar. Mira, unos folletos, ¿qué tal? Sí. Y ahí fui a visitar a Nayarit y con un velero pude ver las maravillas de Nayarit, fue vivir un poquito. Entonces hicimos una instalación interactiva, que es una instalación donde la gente se sube a un velero y con el timón puede navegar por la Riviera Nayarit. Es muy distinto de una forma tradicional de comunicación. Pensar es más importante que saber. Eso es fundamental y es más importante todos los días. Cuando vamos a la universidad, al final de la universidad, gran parte de lo que aprendimos ya no es verdad, las cosas ya cambiaron, ¿no? La gente entra en universidades, en carreras académicas tecnológicas y empezó con un CD, terminó con USB, empezó con un USB y terminó con algo más. Entonces, es importante pensar para desarrollar. Y 95, si no 98% de las cosas que hago, yo no sé hacerlas. Pero eso es una gran oportunidad para pensar cómo hacerla. Entonces, muchísimos proyectos que he hecho en muchos países es de llegar con un deseo de contar una historia y empezar a diseñar, a pensar y a unirme con otros profesionales de otras áreas y desarrollar algo nuevo. Les invito a volver a ser niños, a jugar, a experimentar, y a veces olvidamos de eso. Vamos a nuestro cotidiano, nuestra vida diaria y hacemos las mismas cosas mecánicamente o porque sabemos hacerlas y estamos dejando de jugar, experimentar, de hacer este playground. Hay esta cuestión de la división del cerebro, ¿no? Creo que ya hemos escuchado hablar de eso, ¿no? El lado izquierdo es el lado matemático, tecnológico, lineal, y el lado derecho es el lado artístico, la cuestión de la música, del ritmo. Y normalmente lo que hacemos es intentar un approach de una forma, ¿no? Si es un problema, creo que voy por aquí. Y olvidamos el otro lado. Y tenemos que pensar de una forma mucho más integral. Y eso sirve para todos nosotros. Lo que les invito es aplicar esta ecuación. Arte más tecnología e igual al ingenio, a la innovación. Y es lo que tenemos que hacer todos los días. Leonardo da Vinci llamaba de arte-ciencia, que no es solo de un lado, no es solo del otro, es la combinación y es el potencial que tenemos como seres humanos para construir cosas novedosas todos los años. Tenemos que empezar a cambiar estas estadísticas que nosotros, adultos, solo 2% de nosotros es considerado creativo. No es verdad, pero nosotros estamos comprobando día a día que sí, porque estamos haciendo las cosas mecánicamente. Yo soy de Brasil. Y hace muchos años, cuando vivía en mi país, teníamos un ritual familiar, que era esperar toda la familia para comer. Y normalmente el último a llegar era mi papá. Entonces nos quedamos en la ventana, todos hambrientos, esperando que papá entrara con su coche en el estacionamiento. Y ahí ya decían, mira, podemos servir la comida, ya estamos todos hambrientos. Pasan los años y empecé y quise contar esta historia de una forma no tradicional. Hice una instalación que se llama ¿Dónde está papá? Es una escultura, aquí la que vemos en la foto, la escultura está desnuda. Es un blob, es una escultura sin una forma, porque cambia de forma según el rastreo de mi papá. Si mi papá está en el barrio de Leblon, toda la escultura que está en la sala está apuntando para Leblon. Si va a Ipanema, la escultura cambia de posición. Si está en Copacabana, cambia de posición. Y va cambiando dependiendo de la posición de mi papá. Si mi papá va muy rápido, hay mucha luz en la escultura. Si mi papá está caminando, hay poca luz. Si mi papá está
arriba de un edificio la escultura crece. Si mi papá está caminando a nivel del mar, la escultura disminuye. Y finalmente cuando mi papá entra al estacionamiento, se emociona la escultura, tembla y ya podemos servir la comida. Eso no necesito saber las coordenadas de dónde está mi papá, pero necesito de algo visual que me ayude a saber dónde está mi papá. Mi papá no tiene ningún problema en ser rastreado. Hace unos años empecé a querer investigar la relación, el diálogo entre el ambiente y la gente. Si nos da calor, quitamos la chamarra, doblamos la camisa, pero el ambiente no siente lo que siento hoy. No hay un diálogo. En 98 hice la primera fiesta interactiva de Latinoamérica. Lo que hice fui a una discoteca y puse sensores en el piso de la discoteca. E interpretaba matemáticamente cómo la gente pisaba y bailaba y generaba la canción, las músicas, a partir del movimiento de la gente. Unos años después, el gobierno de Cuba me invita a hacer una instalación. Voy a una galería de arte, la veo y digo, mira, aquí es un lugar perfecto para implementar un sistema que investigue este diálogo. Entonces puse sensores en la galería de arte y si entraban los niños de escuela corriendo, el sistema detectaba y cambiaba los colores de las paredes, cambiaba la música de la galería y era un ambiente para los niños. Llegaba en la noche el vino de honor y nosotros más serios, el ambiente se transformaba en algo más lounge con otros tipos de colores y era el ambiente ideal para todos los públicos y cambiaba a través del sistema. Y finalmente esta foto, tuve oportunidad de hacer 3 fiestas donde la gente llegaba a la fiesta y la música era lo que llamo de música natural, interpretaba el comportamiento de la gente y cambiaba toda la canción, todas las músicas de este festival basadas en su comportamiento. Y lo interesante es que la gente se adueñaba, ¿no? La gente veía que las cosas cambiaban y efectivamente aplicaban ese diálogo, ¿no? Siempre hay un líder, no, todos tranquilos, todos. Y era lounge. Vamos a Psycho. Y empezaban a bailar y iban a Psycho. Y eso para un artista, un desarrollador es fantástico cuando la gente es dueña de tu instalación. Yo viví en Nueva York unos años y para mí lo peor era llegar, caminar del metro a la casa, muchas cuadras, y llegar con mucho frío y todavía prender la cafetera y esperar de hacer el café. Yo pensé, ¿qué tengo yo que puedo prender mi cafetera? Tenía un celular y lo que hacía era marcaba mi cafetera y prendía y hacía café con mi celular. Pero después quise dar otra aplicación, ¿no? Iba al cine y era muy aburrido esperar los minutos antes de la película y cada uno con su zona de confort y no había interacción o construcción antes de la película. Entonces hice instalación, esta es la foto de un hardware que usé, muy hechizo, pero funcionaba. Entonces en cine aparecía en la pantalla números de teléfono. La gente agarraba su celular, marcaba el número y un número representaba batería, el otro número guitarra, el otro número voz. Y la gente que no se conocía marcaba y uno estaba ahí con su batería, muy contento con su batería y el otro tocaba su guitarra y ¿quién está con la guitarra? Y aparecía una película que la gente estaba haciendo en este momento. Gente que no se conocía interactuaba y era muy fácil después y muy bueno para el cine. Ahora que traen sus teléfonos en sus manos, apáguenlo, va a empezar la película. Y la gente la apagaba. Empecé a interesarme por arte hace muchos años, hace más de 20 años. Y cómo era complicado tener acceso al arte, ¿no? El arte es tan exclusivo, tengo que ir a otro país o para ver artes que no conocía en mi país, en mi vecindario, en mi ciudad. Entonces, ¿cómo hago para hacerla más accesible? La imagen que está aquí abajo con fondo negro es la primera galería, el primer museo virtual de arte en Brasil. Es de 1992. Es una forma en 3D de que la gente entrara y conociera arte. Aplicando McLuhan, ¿no? El medio es mensaje, la propia galería de arte era una obra de arte. Y después, un par de años después, yo modelé las galerías de arte, las hice en 3D y puse las obras de arte adentro. Y eso se presentó en algunos museos. Hoy hablamos de Google Arts. Ese proyecto empecé hace más de 15 años. Empecé y lo terminé porque la verdad yo hago algo, me encanta, lo dejo y voy a algo nuevo, ¿no? Siempre intentando conocer y hacer algo nuevo. Pero fue muy accesible y la gente empezó a visitar
museos que modelábamos y ver las obras, interactuar con las obras y conocer mucho más. Estas son bancas cinéticas. Esas son bancas, es mobiliario urbano, que además de su forma, que a mí me encanta, es algo orgánico y a prueba de vandalismo para estar en ambientes en exterior, trae pedales y te motiva, ¿no? a utilizar los pedales. Lo que pasa es que si pedaleas 5 minutos, tienes 1 hora de carga para tu celular. Puedes generar tu Wi-Fi. Y eso es interesante porque la gente va a un parque, es exterior, y lo que pasa es que los niños les encantan, no traen sus celulares, pero están sentados pedaleando porque hay pedales y ha sido un gran éxito. Entonces, ¿cómo juntar algo que es interesante con algo práctico, con algo bonito y de tenerlo por los grandes centros urbanos? Esta foto, un poco dramática, pero me interesé por electroencefalogramas. Pero para encontrarlos tenía que ir al hospital y siempre cuando lo necesitaba no era para cosas buenas. Entonces vi que, wow, ya puedo tener un electroencefalograma, pero ¿para qué quiero un electroencefalograma? Primero porque es un gadget nuevo y me encanta estar probando cosas. Pero después vi que, wow, el pensamiento humano ya puede ser, las ondas cerebrales, ¿no? el cambio eléctrico del cerebro puede ser medido y hay patrones. Lo compré. Entonces, los primeros ejemplos, y la verdad lo hicimos de forma relativamente rápida, fue agarrar el código y lo podemos hacer de la forma expresiva, cognitiva o a través de la forma afectiva. Con la cognitiva uno piensa izquierda, izquierda, izquierda y algo pasa a la izquierda. Se puede grabar, se puede utilizar estas ondas de determinada forma. Entonces, de las primeras pruebas fue prender un foco. ¡Wow! El poder de la mente. Pero ¿de qué forma llevarlo más accesible? ¿De qué forma agarrar mis emociones? No hacer algo tan a propósito, pero de un poco medir y ver lo que está pasando. Lo que hice fue, ese es de los primeros ejemplos que hicimos, llamamos de brain art, ¿no? Que es arte con el cerebro. Y normalmente lo que hacemos es agarramos un estímulo, una canción que nos gusta, un video, y lo escuchamos, lo vemos, una revista, y mapeamos nuestras ondas a variables de un programa muy sencillo y de repente tenemos una estética. Estuve en un par de festivales con esto y el éxito, porque son obras únicas y la gente quiere llevar eso a su casa porque este patrón nunca más se va a repetir y eso es un resultado de algo inconsciente, una expresión artística. Los invito a 3 cosas. Uno, que desaprendan todo que saben. ¿Por qué no? Ya tenemos prejuicios porque vimos la misma cosa y creemos que la próxima vez que lo estamos viendo es lo mismo que hemos visto. Pensemos, ¿no? Experimente. No, es muy distinto de, esto ya no es así. Pero, ¿por qué no experimentarlo, no? En programación llamamos que es el hello world, ¿no? Es programar para hacer una pequeña frase, algo muy básico. Pero eso es fantástico porque estás reaprendiendo y finalmente construyan. La diferencia de la creatividad pura a la innovación es cuando tenemos algo exitoso. La creatividad exitosa es la innovación. Y todos nosotros podemos ser innovadores, todos nosotros podemos cambiar las estadísticas y hacer con que nosotros, seres humanos, probemos a nosotros mismos que más que 2% de nosotros es creativo. Lo que les pido es que apliquen la ecuación A más T igual a I por todos los días. Arte y tecnología que sea la innovación. Muchas gracias.